a dar gracias a Dios. Vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude, que podamos pues disponer nuestro tiempo para este estudio y que sea de provecho para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites reunirnos nuevamente con este propósito grande, Señor. Este propósito excelso de conocerte, Señor, de conocer tu palabra. Y no solamente de eso, Señor, sino de que esta palabra transforme nuestras vidas. Esta palabra, Señor, moldee lo que somos, cómo pensamos, Señor, lo que deseamos en nuestros corazones, lo que aspiramos, Señor, como personas. Ayúdanos, pues, a asimilar los consejos, los principios, las enseñanzas, las verdades que estudiamos cada miércoles, Señor, y que podamos practicarlas. Que puedan ser enseñanzas que transformen, Señor, nuestras vidas, que transformen nuestra concepción de la realidad, de cómo analizamos y priorizamos, Señor, nuestras actividades. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos y hermanas que con disposición apartan, Señor, este tiempo. Sea tu Espíritu con ellos, Señor, regenerando, santificando, moldeando, Señor, sus corazones para tu gloria, Señor, y para su gozo también, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Ya está aquí Alonso, su hermana Mari, nuestro hermano Mario, Carolina, familia. Pues vamos a comenzar. Voy a poner el texto. Estamos comenzando ahora Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Esta sección en la escritura la han titulado Misión de los 12 discípulos, en la versión al menos la Reina Valera, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice Lucas en el capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este es el texto según Lucas. Aquí puse una referencia a Mateo 10 porque es un pasaje paralelo. Lo voy a leer también. Mateo 10, versículo 5. Perdón. Creo que aquí lo tenía. No, acá está. No vamos a ver mucho de Mateo, nada más quería como tuviéramos un contexto igual de esta lectura. Es un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. O sea, estos 12 iban a ser mandados a judíos, a las ciudades judías solamente. Por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Entonces, esta primera misión de los 12 estaba dirigida a la nación de Israel, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo. Ese era el mensaje que tenían que dar.
el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esas son las instrucciones que le estaba dando Jesús a sus 12 discípulos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es una advertencia solemne, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro texto del día de hoy, a Lucas capítulo 9. Bien. El texto no es un texto, ahí se me trabó esto. Voy de nuevo. El texto no es nada complicado. Es un texto muy, de mucha instrucción, y por eso la tarea que les había dejado era que pudieran, extraer, ¿verdad?, de estos 6 versículos algunos principios generales. Antes de pasar a eso, quiero aclarar que aunque la tarea es para sacar principios, esta es una misión muy específica a los 12 discípulos que van a convertirse en este proceso en apóstoles enviados. Y son dotados de poderes especiales y instrucciones específicas para esta misión en concreto. En el mismo Lucas, conforme va desarrollando y va ya acercándose el tiempo en que Cristo iba a ser crucificado, esas instrucciones que les da a sus discípulos van a cambiar y van a ser ahora distintas, como que ahora sí se provean de dinero y estén preparados para lo que viene. Entonces, lo que entendemos de estos versículos es que es una misión concreta para los 12. Esas instrucciones son específicamente para los 12 discípulos que se convierten en apóstoles en este proceso. La tarea era qué principios generales pudiéramos tener para los mensajeros de hoy en día, ¿no? Entonces, si alguien quiere participar y traer algunos puntitos que nos quiera compartir, se los voy a agradecer. 1 o 2 personas máximo, por favor. ¿Algún valiente o alguna valiente? María está dando aquí espacio para alguien de línea, si alguien quiere participar. ¿Quién dice yo? Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Un principio que pudiéramos, bueno, que al menos yo identifico, es el que Jesús específicamente y explícitamente le pide a los discípulos, pues, que confíen en Él, que no recurran a sus esfuerzos por proveerse de los recursos que necesitaban, pues, para subsistir físicamente, ¿no? Que Dios en su providencia iba a suplir esas necesidades, que esa no iba a tener, que esa no iba a ser, no tenía que ser una preocupación.
Correcto. al momento de que los manda en esta misión. Correcto. Entonces hay un principio ahí de que el mensajero, tanto los apóstoles como creo que aplica a nosotros también, cuando se trata del trabajo en el Señor, nuestra dependencia debe ser hacia Él, ¿verdad? No solamente, no al revés, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, sino en dependencia a Dios. Gracias, Mario. ¿Algún otro o quieres dejar un espacio a alguien más? No, alguien más si gusta comentar. Creo que Marian quería hablar. No, o sea, pues yo vi ese de dependencia completa hacia Dios. Es el versículo 3, ¿verdad? Estamos hablando de ese. Ajá. ¿Qué otro puedes ver ahí? Yo puse más como general, o sea, de los versículos, como que los discípulos o el mensajero en este caso conoce el mensaje, o sea, sabe de lo que predica y cree en el poder que tiene para restaurar. Algo que vemos ahí para apoyar lo que dice Marian es que fueron discípulos. Eso quiere decir que fueron aprendices, no solamente aprendices de la doctrina, sino que vivieron con el maestro en la práctica, en su diario vivir, y después los manda como mensajeros o como apóstoles. Entonces hay una transición, pero Cristo se asegura de tener un tiempo de instrucción previa y después los envía. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, más que sí a eso, pero no me refería como específicamente a esa parte de Jesús, pues enseñando a los discípulos, sino que el mensajero pues debe conocer la palabra. Ok, porque y creer en ella. Y creer en ella, ok, de acuerdo. Sí, porque el mensaje, o sea, el propósito final de estos mensajeros es predicar el reino de Dios, ¿verdad? Sí. En ese sentido, ok. Y a veces también, creo que, o sea, ya como un poquito más profundo, que a veces, o tal vez nosotros, o tal vez estoy hablando como de manera muy personal, nos frenamos a predicar el evangelio o a dar palabra de aliento a alguna persona, porque, pues por X o Y situación, circunstancia que pase por nuestra mente, nosotros mismos nos ponemos freno y no dejamos que la palabra restaure a las personas, que en realidad para eso hemos sido transformados, ¿no? Para compartir las buenas nuevas, y nosotros mismos nos ponemos trabas. Sí, de hecho vemos aquí que Cristo sabe que algunos no van a creer, ¿verdad? Porque hay dos grupos, algunos que sí van a creer y unos que no van a creer. El mensajero no sabe y no es responsable. El mensajero tiene la responsabilidad de predicar, de enseñar, de mandar, de llevar la palabra de Dios, y no debe preocuparse por el resultado. En realidad, no es su responsabilidad el resultado lo da Dios, o el crecimiento, el nuevo nacimiento, el abrir los ojos es de parte de Dios. Nosotros somos responsables de llevar el mensaje. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Sí? Sí, ¿alguien más quiero comentar otro? Sí, por favor. El hecho de lo que comentaba usted ahorita al momento también de leerlo, el poder que le da a los discípulos para sanar, para echar fuera demonios, para los demás milagros que creo que hasta este momento pues en el evangelio solo se le atribuyen a Jesús, que él los podía efectuar. En este momento él está dotando a los discípulos creo que lo importante en esto es el por qué los está dotando, ¿no? Que siempre se ha mencionado que es para validar al mensajero y que el mensaje de quién viene, porque pues digo, lo hemos estudiado en diferentes situaciones, ¿no? Que pues tanto en esos tiempos como en estos tiempos siempre ha habido falsos profetas, falsos maestros y hasta falsos mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en este momento para que ante los ojos de las personas esta misión fuera validada que venía de Dios? Los dota de estos poderes. Y creo que por eso usted hacía la mención
específica de en esta misión en específico Sí. se daban estos poderes en específico, no abiertamente, no ahora sí, de ahí en adelante estos discípulos siempre podían echar fuera demonios, siempre podían curar. Algo importante, sí, Mario, eso es bien importante. Algo que estamos hablando de discípulos que ahora se convierten en apóstoles. Y tenemos 12 apóstoles nada más. No tenemos sucesión apostólica ahora. Si quisiéramos nosotros decir, somos sucesores, seríamos sucesores más como de Timoteo, de Tito, esos pastores de la iglesia primitiva, pero no sucesores de los apóstoles. Porque los apóstoles tuvieron un propósito específico en la historia de la redención, establecer la doctrina, el fundamento apostólico, y de ahí en adelante los pastores y maestros iban a propagar ese mensaje ya establecido por los apóstoles. Entonces sí, esta es una misión específica para los 12 apóstoles, el poder para sanar, el poder para echar fuera demonios, tiene el propósito de validar y también autentificar el mismo poder de Jesucristo, porque no solamente Cristo es capaz de sanar y de echar fuera demonios, sino es capaz de otorgar este poder a otras personas. No sé si lo ven eso, pero Cristo aquí está demostrando su poder para delegar la autoridad. La misma autoridad que Él usó, el mismo poder que desplegó, ahora lo está delegando y lo está estableciendo en estas personas, estas 12 personas. Un punto curioso, les da la capacidad de echar fuera demonios como Él los echó fuera. Les da la capacidad de sanar las enfermedades como Él las sanó. Ya vimos en Mateo, resucitaron muertos, y para todas estas enfermedades que eran algo que solamente Cristo había hecho hasta este punto. Lo que no les da es la autoridad para perdonar pecados, que Él sí lo hizo, ¿verdad? No les otorga esta autoridad. Les da la autoridad para echar fuera todos los demonios y para sanar las enfermedades, ¿verdad? Bien. Now voy a comentar algo que escribió Alonso aquí antes aquí él puso en el grupo algunas características que él ve de los mensajeros. Llevan consigo poder y autoridad que no son de ellos mismos, ¿verdad? Es lo que estábamos comentando ahorita, es una autoridad delegada, es un poder delegado. No hacen el trabajo, no hacen las sanidades, no hacen el exorcismo en el poder propio de la persona, sino en la autoridad que es delegada de parte de Dios. Llevan el mensaje del reino, y veamos en Mateo, el mensaje específico era: el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Tienen poder para sanar tanto física como espiritualmente, en el sentido de que, supongo, estoy interpretando aquí, vemos que sanan enfermedades físicas, y al dar el mensaje del evangelio, esto es la pauta para que su sanidad también es espiritual, ¿ok? Y también habla de la dependencia total de Dios. Bien, vamos a ver algunos puntitos que tengo aquí. En este punto del Evangelio de Lucas va a haber una transición. Hasta este punto lo que hemos estado diciendo es que Cristo está haciendo el ministerio Él solo y está enseñando a sus discípulos cómo hacer este ministerio. Es impresionante para mí, al menos, que Cristo, después de prácticamente 3 años o 2 y medio, por así decirlo, 8 meses, no sé cuánto exactamente, de estar con los discípulos día y noche, vivir con ellos, enseñarles, no solamente de forma como de clase o de forma como una conferencia, sino que al explicarles, les demostraba con su propia vida cómo deberían hacer las cosas. Hasta ese punto, llega el momento en que ahora los va a graduar, por así decirlo, y los va a poner a las prácticas de este ministerio, ¿no? Y ya les dio el conocimiento, ya les dio la doctrina, ahora les da la autoridad del Rey. Van en nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque tiene consecuencias
vemos después, el que no atienda a estas palabras va a sufrir las consecuencias, porque van en la autoridad del Rey del universo, ¿verdad? Hasta este momento el avance del reino había sido una operación de un solo hombre, Cristo. Solo Cristo había predicado, solo Cristo había sanado, solo Cristo había confrontado a las tinieblas. Pero ahora sus discípulos se convierten en apóstoles. Esa es la diferencia. Eran discípulos y en este proceso se convierten en apóstoles, enviados. Ahora son embajadores del rey a los pueblos con el mensaje del reino. Bien importante esa palabra de embajadores. Tiene un sentido moderno, pero habla de lo mismo. Un embajador, cuando habla un embajador, está hablando en nombre del país que representa. Tiene la autoridad política, legal, para hablar en nombre del país. Un embajador de México en Europa, en Estados Unidos, en donde quiera que esté, al hablar, está hablando en nombre de México. Tiene la autoridad delegada del gobierno para poder representar a México. Y lo que está pasando aquí, Cristo les da la autoridad legal y la autoridad de la gracia o del carisma para hacer estas cosas. Y lo hacen en ese poder, representando al rey. No en su propio carisma, no en su propio poder, sino en la autoridad delegada por el rey. Les delega poder y autoridad con las que pueden sanar y liberar a los demonios. Finalmente lo vemos en el otro versículo, con el propósito de validar el mensaje de salvación que ellos predican, ¿no? Lo que decía Mario también. Algunas observaciones del texto, así como lo estaban haciendo ustedes, yo puse aquí algunas, ¿no? Los hombres son preparados primero como discípulos. Vemos aquí bien claro que son discípulos y luego son enviados. Entonces, son preparados primero como discípulos. El Señor Jesús les enseña la doctrina y el cómo vivir la doctrina, bien importante. Creo que es bien importante porque a veces como predicadores nos limitamos a enseñar como de tipo conferencia, ¿no? O sea, la exposición de la palabra. Cristo va más allá. Él enseñaba la palabra sí y cómo vivir esa palabra, porque estaba todos los días dando ejemplo a sus discípulos. El cómo vivir la doctrina en las cuestiones prácticas de la vida y también en este caso del ministerio, ¿verdad? Entonces los discípulos son constituidos apóstoles, esto es, enviados en nombre del rey con poder y autoridad. Los apóstoles no actuaron bajo su propio poder o carisma, sino con poder y autoridad delegados por Jesús. La sujeción de los demonios y la sanidad de enfermedades eran efectuados gracias a la autoridad delegada, no al poder personal de los apóstoles. Eso es lo que debe quedar claro. Fueron dotados, fueron equipados, fue autoridad delegada a estas personas. Algo también, no está en el texto, pero lo entendemos por el contexto, es que eran hombres comunes, pescadores sin letra, sin títulos religiosos, y a ellos fueron los que mandó, no a los líderes religiosos, no a los que habían estudiado y habían sido preparados, sino a estos hombres comunes, pescadores sin letra, sin títulos religiosos. Lo más probable es que pues con poca o muy poca escuela, ¿no? Si es que la tuvieron algunos de ellos. Versículo dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el texto ahí nos dice que tiene propósitos, en plural. ¿Cuáles son? Predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. ¿Qué nos enseña eso? Según lo que entiendo, el propósito último de los 12 era predicar el reino de Dios. Eso es lo que entendemos y sabemos. Pero también era demostrar la compasión física sobre los necesitados. Cristo
en todo el evangelio que vemos, está preocupado por anunciar el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, no puede pasar por alto la necesidad física de las personas, ¿verdad? En todos sus ministerios, en todos sus milagros, está sí validando su autoridad, pero tiene un sentido de compasión por las multitudes. Tiene un sentido de ayudar físicamente a las personas. Y creo que aquí está claro. El versículo dice, y los envió a predicar el reino de Dios, y junto con ese propósito, y a sanar a los enfermos. Nosotros seguimos predicando el reino de Dios, seguimos predicando la doctrina. Si no tenemos nosotros el don de sanar, ¿cómo se aplicaría eso a nosotros? Pues, no, o sea, no podemos sanar, pero sí podemos orar para que sean sanos, ¿no? Ya será pues la voluntad de Dios a que se haga en la vida de la persona. Pero creo que sí somos llamados a interceder unos por otros. Sí. Y también a atender las necesidades, ¿no? Eso, o sea, finalmente sí tenemos la capacidad de atender necesidades físicas de las personas. Y creo que muy fácilmente nos desviamos y no le damos la importancia que Dios sí le da a estas cosas, ¿no? La evidencia de poder identifica a los 12 como auténticos mensajeros del rey. Nadie que no hubiera recibido el poder y la autoridad de Jesús podría hacer las mismas maravillas que Jesús había hecho. Entonces, esto está hablando de estas sanidades y de estas predicaciones. Estaban autentificando a los apóstoles y al mismo tiempo estaban dando gloria al que los envía, ¿no? Porque él estaba delegando la doctrina, él estaba delegando la enseñanza, él estaba delegando la autoridad, él estaba delegando el poder. Ok. 3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué está diciendo aquí? Ya lo hemos dicho, pero si alguien quiere comentar, ¿qué es lo que nos enseña este principio para el carácter o para las características que deben definir a un mensajero de Cristo? Total dependencia de Dios. Isabel dice Total dependencia. Total dependencia de Dios. Sí. ¿Qué más? Que cuando vamos, bueno, Sí, en este caso no, pero cuando van con la misión de predicar la palabra, pues no hay otra cosa que te tenga que distraer o te tenga que pues como diluir tu intención, tu esfuerzo, sino concentrarte en que esa es la misión que tienes que llevar a cabo. Sí. No predicar la palabra y preocuparte por llevar provisiones y comida y no. Tú encárgate de predicar la palabra y yo voy a suplir lo demás. Sí, O sea, Dios. correcto. Y creo que Cristo está haciendo aquí un ejercicio para ellos mismos, para que su fe sea incrementada, para que su fe sea ejercitada, no sea la mejor palabra. Les está dando una misión sin recursos físicos, pero dice que Él va a proveer. Bueno, no le dice aquí, lo dice después, pero se infiere que Él va a proveer para su sustento. Entonces les está exigiendo que su fe sea ejercitada en esta misión, que su fe sea lo que los mueva o que lo que los sostenga, esa confianza, esa dependencia de Dios. Creo que la semana pasada o antepasada hablamos de la fe. O sea, ese es un ejercicio de fe. Esto es ejercitar la confianza que tenemos en este Dios que provee, en este caso el Señor Jesucristo.
No debían llevar un bastón extra ni provisión de reserva. Eso es que iban a llevar lo que llevaban puesto. Nada más. Ellos eran embajadores en una misión y el que los envió sería su sustentador y proveedor. Jesús les enseñaría en esta misión a caminar en fe y confiar que su sustento, soporte y abrigo serían provistos en la soberana providencia del Señor. Otra vez, esta misión es específica para los 12. Creo que abajo tengo la nota. En las misiones después, cuando se va acercando la cruz, ya no les dice esta misma instrucción, les dice que tengan cuidado ahora y que igual lleven dinero y que lleven una bolsa y que lleven una túnica extra. O sea, van a cambiar esas instrucciones, pero para estos 12 les está diciendo que caminen en fe, ¿verdad? Al prohibir la alforja, el pan y el dinero, Jesús está eliminando la red de seguridad. Esto creo que nos golpea aquí en el corazón. Al menos a mí me golpea. Este es un entrenamiento en la suficiencia de Dios. Creo que ese es el propósito. Creo que ese es el principio para nosotros ahora también. Jesús está eliminando en la mente de estos mensajeros esa red de seguridad. Quiere que dependan, quiere que su fe sea en Él, no en sus recursos, no en sus posibilidades, no en sus contactos, sino en Cristo. Esa red de seguridad que queremos abrazar nosotros siempre, ¿verdad? Él la está eliminando. Creo que este es el mensaje de este versículo. Es un entrenamiento en la suficiencia de Dios. En general, el mensajero del reino en este contexto debía caminar ligero para que su vida sea evidencia de que Dios es el tesoro supremo que satisface el alma. Ese es otro punto importante. Ellos debían conformarse con Cristo Jesús. Ellos deberían no sentir el anhelo de estas cosas extras, sino estar contentos en el servicio, estar contentos en el sustento del Señor, en la suficiencia, en que Cristo, y cómo, algo también que es importante para nosotros ahora, cómo se demuestra esto a las personas que nos ven, cómo se demuestra esto a las personas a las que predicamos, cómo se demuestra que Cristo es suficiente para nosotros. Y creo que ese es el ejemplo, ¿no? Cuando dependemos de Cristo, cuando tenemos nuestra confianza en su sustento, en su provisión, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Vamos a ver este pasaje de Lucas 22:35, donde se cambia la instrucción un poco. Vean lo que dice Lucas 22:35, aquí lo puse en la pantalla. Y a ellos dijo, está refiriéndose a los 12, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron que nada. Está diciendo, ¿verdad?, que Él le dio sustento a todos esa misión. 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, ¿qué dice? Tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, las instrucciones de Cristo van a cambiar, ¿verdad? Porque ahora Él va a ser crucificado y va a haber ataques, y va a haber persecución, y va a haber ese tipo de situaciones ahora en las misiones, ¿no? A eso me refería que estas instrucciones son específicas para esta misión, aunque derivamos principios, pero son específicas para esta misión. Bien. 4.
Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Este está un poquito oscuro. Tuve que leer los comentarios. Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Jesús no les dio una dirección. Mira, tengo este contacto y quiero que te vayas a esa dirección y él te va a recibir. Yo ya hablé con ellos y ellos están esperándote y ellos te van a recibir. No fue así, ¿cierto? Cabe decir, nada más como contexto, que en la cultura judía la hospitalidad era muy abrazada. Era una cultura muy arraigada en el pueblo judío. No como el de nosotros ahora, ¿no? Que pues alguien te pide, pues, yo creo que 99% de las veces no se la vas a dar, ¿verdad? En el pueblo judío era muy normal, era esperado inclusive, poder albergar a las personas. Pero le dice a Jesucristo, quédate ahí, en la casa que te reciba, todo el tiempo que necesites para la misión en esa ciudad. Y ya que termines la misión, sal de esa casa. Dos cosas creo. Una, la persona que recibe va a ser responsable de proveer para el alimento, proveer para el techo, para el abrigo de la persona que iba a hospedar. Y la segunda, también bien importante, y eso es para el mensajero, que se tiene que conformar con lo que esta persona podía proveer para él. No se va a decir, bueno, mira, Tito, gracias por hospedarme, pero aquí tu vecino tiene una casa más grande y me voy con el vecino porque él me da mejor comida. No. O sabes que ya contacté, ministré a aquella casa y aquellas son más ricos que tú, pues voy a irme a aquella casa porque ellos me van a hospedar ahora. No. Cristo le dice, quédate en este lugar. Y ya que termines tu misión, entonces sal. La orden de quedarse en una sola casa es una protección contra la avaricia y la búsqueda de estatus o de beneficio personal del mensajero. Como embajadores de Cristo debían depender de la hospitalidad en esa casa y no tener la idea de estar ahí solo hasta encontrar algo más cómodo o mejor. El contentamiento, y ese es el principio, siempre es una herramienta de guerra. ¿A qué me refiero? O sea, cuando estamos en una guerra y dicen, pues eso es lo que hay que comer, pues te lo vas a comer, porque si no, no va a haber comida. No sé si me explico. No estás como, ay, eso no me gusta, está muy frío, o sea, no, lo vas a tomar. Ese es el principio del que estamos hablando, de estar en la actitud de el mensajero en este sentido, de estar contento con lo que se le puede proveer, ¿no? El contentamiento siempre es una herramienta de guerra. Impide que el mensaje del evangelio sea empañado por la sospecha de que el mensajero busca su propio beneficio. Ese es el problema más grande que tenemos no sé si en 90, 95 o más por ciento de los predicadores, ¿verdad? O de las personas que llevan el mensaje. Al menos en la mente de las personas que están recibiendo, siempre hay la duda, me va a abusar de mí, va a quitarme mi dinero, no sé si me explico. Una forma de protegernos contra eso es esta actitud de contentamiento con lo que Dios provee. ¿Me explico? ¿El principio? Porque no tener ese contentamiento, ¿qué le estamos diciendo a la persona que estamos ministrando? Que mi interés es su bienestar o mi bienestar. ¿Me explico? Es bien importante esa diferencia. Y a lo mejor es más, no tanto para el mensajero, pero para los que viven del evangelio, tenemos que tener ese cuidado, que la persona no identifique
o no sienta que estamos aprovechando de su recurso para nuestro servicio, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza de Cristo para que sus apóstoles no fueran tachados, ¿verdad?, de que buscaban beneficio propio. La comunidad nunca debe ser la brújula del mensajero. 5. Dice, y donde quiera que no os recibieren, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio, ¿qué dice? Contra ellos. Cristo les está dando instrucciones y les está poniendo en su mente que va a haber gente que no va a creer. Tenemos que entender eso. Y luego les dice, esta era una costumbre judía, te voy a tratar de explicar. Si no te reciben o si no creen en tu palabra, dice Mateo, sacude el polvo de tus pies en testimonio contra ellos. O sea, el evangelio se predica, siempre tiene dos resultados: o salva a la persona o la va a condenar aún más. Pablo luego lo enseña como que el predicador a veces tiene, el predicador es como aroma de vida para unos y como aroma de muerte para otros. El evangelio así es, ¿verdad? Si no recibes el evangelio, pues va a ser consecuencia negativa para tu vida. Vamos a explicar un poquito. Sacudir el polvo, ¿me puedes leer ahí, María? Sacudir el polvo era un gesto que los judíos usaban al regresar de tierras paganas para no contaminar la tierra santa. Al Jesús ordenarles que hicieran esto contra ciudades judías, estaba declarando que quienes rechazan el evangelio serán tratados como paganos, como inmundos ante Dios. Sí, los judíos cuando salían de Tierra Santa, o sea, de Israel, iban a Samaria o a otras ciudades colindantes a hacer sus negocios, su comercio, lo que fuera, ¿no? Cuando venían de regreso, antes de entrar a la frontera o cruzar la frontera hacia la ciudad santa, literalmente era un gesto que hacían, sacudían sus zapatos o sus sandalias para que no entrara tierra pagana, tierra de otras naciones, a la tierra santa de Israel. Para ellos era como decir, no es digno esa tierra pagana que entre a la tierra santa. No es digno que esta polvo entre y se contamine en nuestra tierra. El problema está aquí que lo está haciendo ahora contra ciudades judías. Eso es lo aterrador y es lo que es, a lo mejor, no sé cómo lo tomaron los apóstoles, ¿verdad? Pero es un choque cultural. Y lo que nos enseña a nosotros también es aterrador, porque la persona que no recibe el evangelio será considerada pues como pagano, como inmundo ante Dios. Es lo que significa esto. Este gesto de sacudir el polvo tiene en mi mente dos cosas. Una, esto de dar testimonio contra las personas que no reciben la palabra, y también de liberar de responsabilidad al mensajero, ¿no? Porque él cumplió con su responsabilidad y la persona no respondió al llamado. Otra cosa que podemos aprender aquí es que la paciencia de Dios tiene un límite. Como los días de Noé, su espíritu no contendrá con el hombre para siempre. Tiene un límite. El rechazo del evangelio tras haber visto la luz es el pecado más costoso para el hombre.
trae consecuencias devastadoras, consecuencias eternas, consecuencias de muerte para las personas. Y este gesto a veces pudiera sonar difícil, pero consciente o inconscientemente sucede en nuestra vida diaria. Si tú le predicas a alguien la verdad de Dios, o es edificado por eso, o es condenado por eso. No sé si me explico. O sea, el mensaje de Dios es tajante, es determinante. La verdad de Dios no se puede simplemente ignorar. El ignorarla es en contra de la persona, es aceptarla. Y algo que no sea aceptarlo va a traer consecuencias negativas a la persona. ¿Lees el último párrafo? El rechazo de la gloria de Cristo es la mayor tragedia del universo, y este es el motivo de la urgencia del mensajero. Por eso salimos a anunciar el Evangelio, para que puedan caer las vendas y pueda venir a glorificarlo. Y puedan venir a glorificarlo. Venir. Creo que si entendemos algo de esta instrucción, al menos, es que aquel que rechaza la gloria de Cristo, aquel que rechaza la verdad de Dios, aquel que rechaza el Evangelio, no tiene ninguna esperanza. Nada más le espera pues castigo eterno, le espera dolor, sufrimiento, tragedia. Aquí pongo la mayor tragedia del universo. El Evangelio así es determinante. Somos responsables de predicarlo y rogamos a Dios que esto traiga bendición a las personas. El hecho de que rechacen, pues traerá no bendición, traerá maldición para ellos. 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Hay un verbo ahí, saliendo. Ellos recibieron la instrucción y estaban dispuestos a esto que estaba dictando Jesucristo. Ellos optaron por recibir la instrucción y obrar. Salieron, dice, ¿verdad? No podemos decir que atesoramos su reino si nuestras vidas están encadenadas a la seguridad terrenal. O sea, ellos sabían que iban probablemente a encontrar situaciones de escasez, de incomodidad, de, no sé cómo decirlo, de pobreza o de escasez, y aún así salieron. Creo que debemos atesorar el reino de Dios por aún encima de nuestra comodidad, por aún encima de nuestras vidas, por aún encima de nuestro bienestar. Como creyentes debemos confrontar nuestra idolatría por la comodidad. Si el rey nos llama, la ansiedad financiera debería morir ante su soberanía. Y no sé si estoy poniendo mucho de mí aquí. Perdón por eso, pero ahorita que estoy leyendo, dije, pues eso es tuyo nada más. Bien proyectado, ¿no? Pero esto es bien importante. A veces frenamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por la certeza económica, por la seguridad. Hay responsabilidad en eso. No quiero dar un mensaje equivocado. Somos responsables, ¿verdad?, por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero al mismo tiempo somos responsables de la predicación del Evangelio. Y no podemos optar por atesorar las finanzas en descuido de la predicación del Evangelio. ¿Okay? Tengamos cuidado con eso.
decidamos estar satisfechos con la provisión de Dios hoy. Bien importante. Sabiendo que aquel que alimenta a las aves, ¿qué dice? Sostiene su misión en la tierra. Por último, aquí dice, no asumamos que tenemos una eternidad para compartir el Evangelio. A veces creemos eso, que hay tiempo, después lo hago, mañana le digo. No tenemos todo el tiempo del mundo. La paciencia de Dios es grande, pero el día de la visitación es hoy, ¿verdad? Y llegará el día cuando las puertas del arca se cierren, como en los días de Noé, y venga el juicio, caiga la lluvia. Y como ustedes saben, una vez que se cerraron las puertas del arca, ¿se pudieron abrir? No. Ya no hay oportunidad después de eso. Tengamos el sentido de urgencia, el sentido de hoy compartir con las personas el Evangelio. Hoy, en nuestra prioridad debe ser esa. Nuestra prioridad debe ser la de compartir la palabra de Dios, la de compartir el mensaje a aquellos que nos rodean, a aquellos que están cerca de nosotros, a aquellos que son familia, a aquellos que son compañeros de escuela, compañeros de trabajo, aquellos que en los círculos en los que nosotros nos estamos moviendo. Creo que con esto voy a terminar. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Gracias, todo bien por aquí. Muy bien. Pues, gracias, todo muy claro, hermano. Muy bien, hermana Mari. Vamos a orar entonces. Vamos a pedir al Señor que siga usando su palabra. Al menos, les digo, a mí me ayuda cada vez que puedo preparar estos estudios. Hago reflexión en mi propia vida, hago reflexión en lo que yo estoy enseñando en el púlpito, enseñando aquí con ustedes. No quiero ser un predicador, un maestro que solamente habla de labios para afuera. Quiero que esto me transforme primero a mí, que me haga entender la prioridad, que me haga entender la importancia de lo que estamos haciendo. Y espero que ustedes también puedan sentir y puedan reflexionar en esta misión tan importante que tenemos, en esta comisión, porque ese es un principio. Lo va a mandar luego a los 70 y luego los va a hacer una comisión para todos nosotros. O sea, este es el método de Jesucristo para extender el reino de Dios. Lo está haciendo en este pequeño grupo de 12, lo va a extender luego a un grupo más grande y finalmente antes de su partida lo extiende a todas las personas, ¿verdad? Esa es la misión, ese es el llamado, eso es lo que debemos hacer. Eso es para lo que hemos sido salvos. Para compartir el mensaje con las personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites ver, Señor, esta misión tan grande que les has encomendado a tu iglesia, Señor. No como apóstoles entendemos eso, pero sí como mensajeros de este reino, como embajadores, Señor, que hablamos lo que Cristo, lo que el Rey nos ha mandado. Permite, Señor, que nuestras vidas sean eso, que cuando hablemos del Rey, y cuando obremos en nombre del Rey, que cuando nuestros proyectos sean evidenciemos que somos del Rey, que nuestro aroma, Señor, conforme avanzamos en la vida, destile aroma de Jesucristo en nuestros proyectos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, Señor. Permítenos, Señor, hablar, permítenos, Señor, demostrar, permítenos sentir y reaccionar conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, para que tu nombre sea exaltado, Señor.
Danos, Señor, esta autoridad, Señor, para que podamos llevar tu palabra. Danos este contentamiento, Señor. Permite que nuestro corazón abrace el tesoro de Cristo Jesús antes que cualquier otra cosa. Permite que sintamos el peso de esta responsabilidad, Señor, de este llamado para ir a las naciones, para ir a la esquina, para ir al trabajo, para ir a la escuela, Señor, para ir a la familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, con este mensaje. Te ruego por mis hermanos, Señor. Sé con ellos y sé conmigo, Señor, también. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.